los escultores europeos más importantes del siglo XX, que fue ¿quién? Rodin, ¿no? ¿Alguno de ustedes oyó hablar de Rodin? Sí. A Rodin le importaba más la cuestión psicológica más que el retrato realista, que sea parecido, ¿no? Los griegos se acuerdan que ¿qué les importaba a los escultores griegos? Muy bien, la belleza, ¿cómo está? Un alumno de 10 de otros cursos que ahora vuelve, muchas gracias por venir. Le interesaba la belleza idealizada, ¿no? A los griegos. Y vamos a ver la próxima clase que a los romanos les interesa la verosimilitud, el realismo. Bueno, Rodin, que desarrolló su obra a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no le importaba ni la una ni la otra cosa, le interesaba lo psicológico, lo psicológico, es decir, no importaba si era parecido a la realidad, el representado o no. Bueno, en el caso de Jesús nadie sabe cómo fue porque no existía la fotografía, entonces los artistas se pudieron dar el lujo de reproducir la imagen de Jesús según su propia imaginación, ¿no? En el caso de héroes, por ejemplo, del siglo XIX y XX, la gente sí los conocía. Y hubo una polémica muy grande con uno de los maestros del son sabriano, que fue Rodin, cuando nos trajo el monumento a Sarmiento, que lo vamos a ver en otra clase pública. Porque el monumento a Sarmiento no era parecido a las fotografías, a los daguerrotipos de entonces. ¿Por qué? Porque, reitero, tanto a Rodin como a sus seguidores les importa más el carácter psicológico de la escultura. Eso ténganlo en cuenta, aunque recién empecemos el curso, porque cuando lleguemos a siglo XIX y XX, vamos a ver que hay artistas que se van a desinteresar de la cuestión clásica y van a explorar por nuevos caminos. Por ejemplo, esto de retratar psicológicamente al personaje. ¿Se entiende bien más o menos cómo hablamos? Recuerden que ustedes siempre lo que le tienen que exigir a un profesor no es que sea sabio, ni que tenga doctorado, ni que no los tenga, que sea claro, lo primero. Después pídanle antecedentes. Pero lo primero es claridad, porque puedo ser un erudito, pero si nadie entiende nada, no sirve de nada, ¿eh? Lo primero es la claridad. Bueno, entonces, Pedro Sonsabriano, que formó parte de este movimiento en escultura de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ustedes van a ver otras esculturas. Hay una escultura erótica muy interesante dentro del Rosedal de Palermo. Los invito a aquellos que quieran conocer el Rosedal de Palermo. Adentro hay un monumento de Pedro Sonsabriano importantísimo, que se llama Flor de Juventud. Otra cuestión que me decía el profesor Lelio Baba, que está por ahí. Cuando yo mencioné el monumento Alvear, que está aquí afuera, ¿alguno lo vio alguna vez el monumento Alvear? Es el monumento ecuestre, o sea, a caballo más importante de la ciudad, obra de un discípulo de Rodin que se llamó Bourdelle, ¿no? Si ustedes van a París, van a ver un museo de Bourdelle en la mejor zona de París, donde el principal monumento que hay dentro del museo Bourdelle es el original en yeso de lo que ustedes tienen acá en bronce, el monumento al general Alvear de Bourdelle. Por eso aprovechen cuando salgamos del cementerio para admirarlo, para poder comprender de qué estamos hablando. Bueno, fíjense a la izquierda de ustedes, ustedes ven un monumento a un educador y sacerdote. ¿En qué consiste ese monumento? ¿Qué es lo que está arriba de todo? Una cruz. ¿Cómo es esa cruz? ¿Cómo es esa cruz? ¿Cómo está configurada? ¿En qué consiste la cruz que están viendo? Tiene entrelazado por dentro, que refieren a una época que era la época donde decía en Inglaterra trabajó en la que era la parte de cultivo, que era la high cross, se llama, el estilo de Irlanda. Muy bien, voy a repetir lo que vos decís para que escuchen atrás. Vos tenés unos modales más refinados, perdóname, que lo mío es más brutal porque nos tienen que escuchar atrás. Bueno, acá justamente el compañero señala que se trata de una cruz que corresponde a una etapa que todavía ustedes no vieron, pero vamos a ver en la clase número 6, que es arte celta, ¿no? Arte celta. Es una cruz celta. Interesante la cruz celta porque no vas a ver a Cristo retratado, sino que vas a ver elementos geométricos.
¿no? Ustedes recuerden que dijimos que en el Neolítico también hubo una etapa del arte prehistórico que en lugar de representar figuras del natural, se presentaban, ¿no?, formas geométricas. Entonces van a ver que esta cruz celta, que en Irlanda son muy comunes en zonas rurales, ¿no?, que se las venera de hace siglos, especialmente desde la temprana Edad Media, como justamente la persona homenajeada pertenecía a la comunidad irlandesa, no se encontró mejor forma que homenajearlo a través de una cruz celta. Aquellos que les interesa la geometría sagrada dicen que la cruz celta es un sincretismo, o sea, una mezcla de símbolos precristianos. Por ejemplo, durante muchas religiones previas al cristianismo y al judaísmo creían que la historia era la eterna repetición, ¿no? Incluso el hinduismo y el budismo aún no, la eterna repetición. Entonces tenemos un símbolo precristiano, el círculo, y tenemos el símbolo cristiano que considera que hay un principio, un génesis, un apocalipsis, un fin y la llegada del Salvador. Entonces tenemos ahí una especie de combinación, ¿no?, desde el punto de vista simbólico, de la manera de ver la historia antes de Cristo y luego del cristianismo. Bueno, aprovechemos que estemos aquí, como somos tantos, desplazarnos nos hace perder mucho tiempo. Vamos a mirar hacia la derecha. Ustedes van a encontrar aquí una columna, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda la columna de alguna etapa de la historia del arte? Columna. ¿Quiénes ponían muchas columnas? Los romanos, muy bien. Los griegos usaban columnas, pero acá nos vamos a adelantar una clase. El jueves que viene vas a ver que los griegos hacían columnas para trabar piedras horizontales, ¿no? Construcción arquitrabada, como hizo Busquiazo aquí en la entrada. Pero los romanos van a tomar la columna y lo que van a hacer es van a hacer columnas conmemorativas. ¿Qué quiere decir esto? Columnas que no sirven para apoyar nada, sino para homenajear a alguien. La columna más famosa del arte romano es la columna, ¿cómo se llamaba? Trajana. La columna Trajana, muchas gracias. La columna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La columna Trajana, que en una época que no había cine, lo que hacen en la época de Trajano, enrollar, no voy a decir un acetato porque no había celuloide, pero enrollar una película en piedra. En este caso, esta columna conmemorativa es mucho más modesta. Lo nuestro siempre es un poquito más modesto a veces. ¿Qué vamos a hacer? Poco más modesto, pero con mucho cariño. Es un homenaje al almirante Brown. Una columna lisa, ¿no? ¿De qué orden? Corintio para algunos, compuesto para otros. Pero acordate que el corintio tenía canaladura y esta no tiene. Es una recreación. Y en lugar de colocar la estatua de almirante Brown, colocamos elementos simbólicos, por ejemplo, elementos vinculados a la armada, a la fuerza que se dedica a la lucha en el mar, ¿no?, como correspondía al almirante Brown. Bueno, quedó claro entonces un brevísimo pantallazo. Fíjense, detrás de ustedes tienen la zona más antigua del cementerio de la Recoleta, donde ustedes, ¿qué están viendo ahí? Obelisco, muy bien. Obelisco. Recuerden que el primer monumento de la Argentina es un obelisco, que le decimos pirámide, ¿no? La pirámide de Mayo, que en realidad es un obelisco. Bueno, son pequeños obeliscos. ¿Por qué son obeliscos? ¿Qué tenemos que ver nosotros con los egipcios? ¿Por qué son obeliscos? Recuerden que hemos dicho, al pasarlo hemos dicho, después lo vamos a repasar más, que hubo una época en pleno neoclasicismo, cuando Napoleón llega a Egipto, en 1799, va acompañado de arqueólogos, de científicos, y se van a poner de moda la decoración egipcia, en pleno neoclasicismo. Pues estos monumentos son de primer mitad del siglo XIX, no es casual que tomemos como modelo al antiguo Egipto, pero no porque los admiremos directamente, sino por carácter transitivo, ¿no es cierto? ¿Se entendió lo que quise decir? Se me pegó el no es cierto, ¿no? Venía escuchando un programa de radio nuevo, no es cierto. Bueno, obeliscos entonces. Obeliscos que en realidad tienen que ver con el neoclasicismo.
Fíjense este pequeño obelisco que hay aquí en primer término. Van a ver que tiene un relieve en la parte inferior. Recuerden que un monumento típico siempre se divide en tres partes, ¿no? La base puede ser el pedestal, ¿no? En la cúspide de la base va a estar colocado el homenajeado, la estatua del homenajeado, que es de estatua exenta, ¿no? Independiente del muro. Y en la parte baja un relieve. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de los relieves, que decimos que en una época que no había plasmas ni había televisión teníamos relieve? Entonces hemos puesto un relieve en mármol blanco de Carrara, donde está Jesús diciendo: dejad que los niños vengan a mí. Un episodio del Evangelio, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque el homenajeado es un maestro. Fíjense cómo decayó nuestro país, ¿no? Que antes los maestros, los profesores hacían un monumento en la parte central del cementerio de la Recoleta. Pero un maestro que sus alumnos lo quisieron homenajear, ¿no? Montando sobre su tumba el monumento y abajo un relieve con un episodio del Evangelio que tiene que ver con la docencia, de algún modo. ¿Qué más tenemos por aquí para no dispersarnos tanto y después poder avanzar? Bueno, vamos a ir hacia el fondo, pero cuando ustedes vayan hacia el fondo, miren hacia la derecha, detrás de la columna esta verde del monumento al Almirante Brown, y van a ver el monumento más costoso tal vez del cementerio de la Recoleta, que es un monumento que es mezcla de estilos. Mezcla, en griego, eclecticismo. Es mezcla de distintos estilos, que ahí hubo una compañera tuya que dio un excelente examen final. Todo el monumento a la familia Dorrego Ortiz Basualdo, recuérdenme si me confundo. Dorrego Ortiz Basualdo a la derecha, cuya estilística es la mezcla de estilos. Recuerden que todas las visitas que hagamos nosotros, todas las clases públicas, no vamos a hablar tanto de la personalidad de los que están enterrados, ni anécdotas, si acá está Evita, si acá está tal o cual, no nos interesa. Lo que nos interesa es el análisis estilístico del monumento. Porque para lo otro vas a tener guías muy profesionales que te van a poder contar con mucho lujo de detalle anécdotas de este cementerio. Nosotros tenemos unos objetivos más modestos, que es hacer el análisis morfológico o estilístico de lo que tenemos adelante. ¿Por qué? Porque ustedes estudian diseño, la mayoría. Bueno, entonces acuérdense, vamos a ir hasta el fondo, hasta la próxima.